yo y vemos si les interesa, ¿vale? Ok. Para eso necesitamos un tema que sea un tema como sumamente de opiniones divididas, ¿no? A mí de repente se me ocurre, por ejemplo, la adopción de niños en parejas del mismo sexo. ¿Hay alguien que esté de acuerdo en esa adopción? Levante la mano el que esté de acuerdo. 1, 2, 3, 4 personas. El resto quiero suponer que no están de acuerdo. ¿Sí? Que levante la mano quienes no están de acuerdo. Ok, la mayoría son que no están de acuerdo. Vamos a defender el punto de la minoría, ¿vale? Déjame pensarlo rapidísimo. Ok. Es que es rápido. Claro. Vamos a defender la postura del por qué las parejas del mismo sexo, ¿no? Ahí va. Bueno, como ustedes saben, hay muchos niños en casas hogar, hay muchos niños que no tienen un papá, que no tienen una mamá, que no tienen a lo mejor pues, lo que nosotros tenemos como ir a una escuela, que nos compren ropa, pues, simplemente recibir el cariño de casa, ¿no? Desafortunadamente a la mayoría de estos niños no se les dan esas oportunidades y cuando tienen más de 18 años pues los echan pues, prácticamente a la calle, ¿no? Y se convierten en personas que viven en la calle porque el DIF ya no los considera niños. Entonces probablemente esta nueva propuesta para las personas del mismo sexo que a lo mejor tienen una condición diferente, ¿no? a lo que se podría considerar normal. Sin embargo, es una oportunidad que se abre para muchos niños que pueden no tener una casa y puede ser la única oportunidad, ¿no? Yo creo que empatizando un poquito con esos niños y diciendo, bueno, a mí la verdad que me gustaría vivir en un núcleo familiar, que me gustaría que mis papás se preocuparan por mí, que me dieran una escuela, que me dieran ropa, que me dieran alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sale sobrando al final de cuentas pues es el sexo, ¿no? Es el sexo de mi papá, si tengo dos papás o si tengo dos mamás. Por lo tanto yo creo que es una oportunidad para esos niños que no tienen la culpa, que a lo mejor no es su culpa no tener papás y bueno, pues creo que es algo positivo. Y listo, está terminado el planteamiento. ¿Convencí a alguien? ¿Logré convencer a alguien? No. ¿No? ¿Alguien sí? ¿Convencí a alguien? O sea, ¿creen entonces que los niños, incluso aún a pesar de lo difícil y complicado que es el proceso de adopción, no está bien que tengan una nueva oportunidad, aunque sea su única oportunidad, que sea una nueva oportunidad? ¿No? Mira, yo, por lo que dijiste ahorita, yo no estoy en contra de que los adopten, bueno, entre comillas. No pienso que por ser una pareja homosexual vas a criar mejor o peor a un niño. Inclusive las parejas homosexuales pueden criar mejor a un niño que las parejas heterosexuales. Lo malo es que el mexicano, sobre todo el mexicano, se burla de todo lo que es diferente. Ajá. Entonces imagínate a ese niño con un padre, con dos papás o con dos mamás en la escuela o en la sociedad. Si nada más por ser gordo, nada más por traer lentes o sea, inclusive aquí en la escuela es porque el profesor me dice Silvia, de repente ya todos hacen relajo. Ahora imagínate que tengas dos papás o que tengas dos mamás. Entonces toda la carga, pues ahora sí que el bullying hacia el niño y pues, la carga psicológica que le vas a empezar a meter a ese niño. Pero entonces, ¿en quién cae la responsabilidad? ¿En los papás, en el niño o en la sociedad? Sí, en la sociedad. Tendrías que educar entonces primero a la sociedad para que vea que homosexual o heterosexual o como sea, es igual y es una persona. Y es muy difícil, y lo vemos aquí en México, no hacen su marcha gay o lesbiana y todos se andan luego, no, ¿cómo creen? Eso está mal, eso es diferente. Entonces si es diferente está mal. Entonces eso primero habría que cambiarlo y después ya pues sin ningún problema. Ok. ¿Alguna otra opinión? Para que la gente lo empiece a ver como Es la que yo iba a poner. O sea, si dice que se puede educar, ¿cómo no hay un manual o no hay un programa que sea para educar a padres
homosexuales o a educar a la sociedad que se acostumbra a tener familias o que conozcan familias que tengan parejas homosexuales. Yo creo que con el tiempo la gente más bien se va a dar cuenta. Por ejemplo, hay gente, conozco gente que me dice, tengo dos mamás, pero se refiere a la abuelita de la mamá porque no tiene. Así se podrían ir acostumbrando son mis papás, o sea, son personas del mismo sexo, pero es mi familia. Yo creo que eso es lo que se debe de respetar más, que es una familia y no tanto de quién conforma esa familia. Ok, ¿alguna otra opinión? Sí, Pablo. Sí, yo pienso que es un tema bien interesante, ¿no? Gracias. Gracias. A veces uno tiene un pensamiento humano, pero también tiene un pensamiento de la ley. Son cosas bien diferentes, no se puede decir a esos sentimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el humano, lo que tú acabas de decir, yo te doy toda la razón. Yo no puedo juzgar a una persona que yo no conozco. Lo primero sería decir es que los puede violar, pero a mí no me consta que lo vaya a hacer. Pero por el otro lado, lo real es que ese niño debería tener una mamá y un papá. Esa es la realidad. Y eso es lo correcto, pero no lo es. Entonces tenemos que partir de ese punto de que no lo es, ¿no? Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, por ejemplo, yo que estoy en una estancia de AA, que tengo un grupo, por ejemplo, a mí me toca ver lo que tú acabas de decir, ¿qué hago, no? Si hay una persona que me puede dar todo ese niño y su vida puede cambiar en un día, o a llegar a los 18 y cuando salga, primero que encuentres el alcohol y las drogas y se hagan mal, el ciudadano. Y su vida puede, cambia totalmente. Sí, claro, en lugar de tener pues, el núcleo familiar, un techo, una casa, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una persona que puede ser trabajadora, de una persona que puede ser entregada, comprometida, que no necesariamente pues, tiene que tener vicios o tiene que tener excesos, ¿no? Es negarle la oportunidad a un ser, a un individuo y pues, que pase a peores circunstancias, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ese tipo de casos, lo primordial es sentarte, pero quitarte las telarañas que tiene la sociedad, ¿no? Lamentablemente en México somos un país machista, esa es la realidad, ¿no? Yo he visto a las personas homosexuales que van al súper y llevan sus carritos llenos de mandado, y luego yo voy a los súper y veo al hombre machista y lo primero que lleva son sus caguamas y no lleva nada a su casa. Entonces dices, ¿sabes qué hago, no? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Estás viendo que del otro lado son bien vastos, quizá porque tienen ese problema, ¿no? Y son otro tipo de cosas que entran en esa pregunta que tú dices, entran un montón de cosas, ¿no? Pero lo más importante es que sobre todo yo siento que tiene un grado donde el niño decida. Por ejemplo, si dicen que aquí en México, de edades hasta 18 años, a lo mejor que lo metan a terapia, a esos programas, y digan a los niños, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parecería esta opción? Pero el niño yo siento que muchas veces no sabe a dónde va, pero él va con toda la intención de que duerme en una casa esa noche, como en familia, ¿no? Que llegue, que sepa que a lo mejor tiene dos papás o dos mamás, pero sabe que lo están cuidando. Claro. Y a lo mejor al principio digo, lo primero que se puede llegar es que le puedan hacer daño al niño, ¿no? O sea, que le puedan crear un daño. A lo mejor si tuviera algún tipo de supervisión, como se hace pues con parejas separadas o con parejas que no están integradas, algún tipo de supervisión sobre el niño y ayuda psicológica y terapia y todo para poder sobrellevar esto, creo que sería una opción y creo que sería abrirle la ventana y una gran oportunidad a una persona que está pequeña, que no puede tomar conciencia de sus decisiones y que además pues, va a tener una gran oportunidad como es tener escuela, tener una casa, tener una guía, ¿no? Por allá querían opinar. Sí, yo creo que no es un animal, yo creo que está bien más basado en sus creencias. Yo conocí una persona, una chava, que creció únicamente con su mamá, con su nana, y no había atracción física de ningún lado. Y tengo un tío que vivía con su primo y tenía una hermana, la hermana se muere y ellos dos se hacen cargo del hijo y tampoco hay ninguna atracción física y los dos tienen vidas completamente normales, tranquilas, sanas y sin ninguna. Yo creo que es más bien a base de criterios. Si hubieran dicho tenemos atracción física el uno con el otro, la sociedad naturalmente critica, pero si no hay conocimiento de eso, no tiene por qué existir lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo está en cada uno, ¿no? Es parte de la moral, ¿no? Es la parte moral de cada uno, el que dice esto está bien o esto está mal. Del otro lado está la parte ética, que es lo que se espera de las personas, y tú y yo y todos esperamos, ¿no? Esa es la parte ética, pero la parte moral es la que tiene cada uno y la que dice que está bien o está mal. Al final de cuentas, la intención de espero que les haya servido Pero aquí ya tenemos entonces dos evidencias. Acaban de decir ustedes ética, moral. ¿Esas evidencias nos sirven para seguir? Sí, exacto. A ver, vamos a ver si a partir de que tenemos estas evidencias, bueno, primero vamos a pensar cómo lo pensamos, ¿no? Lo primero que viene a la mente, ya sea de un lado sí o no. La pregunta fue, ¿está bien que las parejas adopten del mismo sexo? Y la primera pregunta, así pensamos, es sí o no, si es cierto, ¿no? Lo primero que pensamos fue sí está bien o no está bien. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué no? Cuando decimos que sí, tenemos una razón. Alguien que diga que sí está bien, ¿me podrá decir por qué sí está bien? Bueno, yo lo que dices es que De los sí que está alzaron bien, la mano. porque hay que defenderse. O sea, tener que decir sí está bien, pero porque ahí existe una posición a la defensiva, porque también hay una contraparte ofensiva. Mientras esas dos partes no existan, no hay por qué pelear por algo, por un derecho. No sé si me doy a entender contigo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en este caso en particular había una clara tendencia no, claro. ¿no? Una clara tendencia no. Entonces, realmente había pocas personas que se animaron a levantar la mano y a decir que sí. Entonces, como para hacer pues ese contrapeso, las personas que opinaron que sí, fue porque así lo pensaron, porque dentro de su proceso... O por desconocimiento muchos, ¿no? O votamos a la ligera. ¿Podríamos volver a votar? A ver si hubo un cambio en las tendencias. Sí. Ok. ¿Quiénes votan porque sí? Ok, y los que votan porque sí, ¿por qué? Sí. Más o menos. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque esos son los argumentos, ¿verdad? Finalmente. Evidencias. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento que, bueno, así que lo respondería prácticamente, sí, porque no hay una ley, no hay algo escrito, estipulado que te diga, no puedes tener una familia, nada más. O sea, se puede hacer una familia así, ¿cómo? Ese ya es... Podríamos decir que porque los niños tienen Tienen derecho derecho a tener una familia. ¿Alguien más coincide con que los niños tienen derecho a tener una familia? ¿Sí, Daphne? ¿Sí? Ok. Y entonces, ahora, a partir de esto, ¿por qué? ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes, las vivencias, las experiencias que has vivido, que te hace pensar que los niños tienen derecho a tener una familia? Porque, por ejemplo, cuando yo era chico, yo viví prácticamente yo vivía con puras mujeres, vivía con mi abuelita y mis primas. Básicamente sé de las necesidades y más o menos los sentimientos que tienen las mujeres. Y más que mis primas eran de secundaria preparatoria y yo todavía era un niño De primaria. de primaria, ajá, exacto. Y a lo mejor sabes que tienes a tu mamá y a tu papá, pero ellos los ves también con otro cariño, o sea, un cariño de que te conocen realmente como si no tuvieras mamá y papá. Ahora tus papás, nunca nadie los va a suplir, pero ese sentimiento de unión y de familia se siente bien. Yo no veo por qué no, o por qué negarles a un niño ese sentimiento. Exacto. Entonces, ahora la intención de esta mecánica o de este planteamiento es que para ser más sencillos, podemos empezar desde acá arriba, pero para ser más sencillos y para permitir que las personas empaticen con nosotros, es poner el argumento antes, es decir, las vivencias que hemos tenido, o sea, de abajo para arriba, las vivencias y evidencias que hemos tenido, luego, ¿por qué es así? ¿Por qué pensamos? Y luego, al final de cuentas, ¿qué es lo que pensamos? ¿El sí o el no? En el caso muy particular, porque también me gustaría hacer un ejercicio de empatía. Recordemos que para empatizar, muchas veces es ponernos en los zapatos del otro. Yo lo veo como algo mucho más complicado que solo ponernos en los zapatos del otro, y consiste en dos cosas. La primera es despojarnos de todas las vivencias que hemos tenido. Eso es algo muy difícil, porque las vivencias que tenemos son
pues lo que nos forman como personas, ¿no? Entonces despojarnos de esas cosas que nos forman como personas, pues es algo muy difícil. Y la segunda es tratar de vivir una realidad a través de las vivencias de otra persona, lo cual le complica doblemente porque a lo mejor no conocemos las vivencias de esa otra persona, pero si las conocemos es, ahora sí, cómo nos sentiríamos pensando de esa manera. Imagínense en este caso, en este momento, que ustedes no tienen a sus papás, no tuvieron a sus papás, y que todo ese cúmulo de sensaciones gratas, de sensaciones bonitas, pues no están ahí, y ahora después que tienen la oportunidad de tener eso y de añorarlo, algo que nunca en su vida han tenido y algo que nunca conocen y que sí añoran, ¿no? O que sí extrañan, o a lo mejor que sí tuvieron y extrañan, ¿no? Entonces, creo que básicamente es eso, es la parte de cómo pensamos y cómo argumentamos, y que este proceso ayuda a hacer mejor esa argumentación, ¿no?